Bienvenidos, bienaventurados. Hoy estamos en San Lázaro Oeste, que fue el patio de maniobras de la estación que llevó el mismo nombre y que ha sido un lugar histórico, ahora un recinto histórico y con un nombre histórico. El doctor, diputado, ex senador, presidenciable o expresidenciable, ya nos va a decir Ricardo Monreal Ávila. Doctor, muchas gracias. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a todo Puebla y a todos los lugares que ven este programa, que lo escuchan. Les mando un abrazo desde San Lázaro, en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Y por supuesto mi compañera Natalia Suárez del Real. Muchas gracias, Amaro. Muchas gracias, doctor, por darnos este espacio el día de hoy. No, al contrario, Natalia, para servirlos. Doctor, un mes intensísimo. Yo no creo que haya una referencia histórica, una analogía histórica de todo lo que se va a aprobar este último mes de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Sí, es histórico porque normalmente al final de cada sexenio es inactivo el Congreso. Lo que es el receso de septiembre antes a diciembre, el último de noviembre, ahora septiembre y octubre, no había iniciativas, no había reformas, no había actividad legislativa esperando el arribo del nuevo titular del Ejecutivo Federal, ahora titular Claudia Sheinbaum, y ahora ha sido muy intenso. Una dinámica que desde el 1 de septiembre no hemos parado con reformas constitucionales. Hoy mismo estamos discutiendo una reforma constitucional, la de los pueblos originarios afromexicanos, que es una demanda histórica de ellos y que ahora estamos dándole vida a esta reforma al segundo constitucional. Oiga, y bueno, lleva muy poco tiempo en el cargo de presidente, pero ¿qué retos ve Ricardo Monreal a lo largo de esta gran labor que tiene? Mira, Natalia, es un trabajo muy pesado conducir la Cámara de Diputados, son 500 diputados. Yo ya fui coordinador en otras legislaturas, fui coordinador en el Senado, pero coordinaba grupos pequeños, el del PT, el de Movimiento Ciudadano, el mismo del PRD. No éramos mayoría, éramos un grupo pequeño de legisladores y no era difícil conducirlos. Pero conducir a la mayoría legislativa e incluso ponerse de acuerdo para construir la mayoría calificada es muy complejo, muy difícil. A pesar de que la población nos dio esta mayoría calificada, tienes que estar platicando con todos los compañeros para que no solo votemos, sino que estén convencidos de lo que estamos aprobando, Natalia. Entonces, sí es interesante y es muy compleja la tarea que ahora nos encomiendan para estar al frente del Poder Legislativo como coordinadores y como presidentes de la Junta de Coordinación Política. Y vuelvo a lo del mes, este mes extraordinario. Andrés Manuel pareciera que en este mes, por supuesto hay una construcción de los 6 años, pero coronada en este mes, dejará o entregará un nuevo Estado mexicano. Sí. ¿Es así correcto? ¿Es por cómo entenderlo? Sí, yo te diría que es muy profunda la reforma. Las 5 reformas que todavía él va a promulgar, probablemente a poner en vigencia, son claves para ir creando, ir transformando las instituciones y lo que él denominó desde hace 6 años un cambio de régimen. Esta reforma al Poder Judicial es única en el mundo. Ha generado muchas opiniones encontradas, dispares, pero para mí es una muy buena reforma. Elegir a jueces, magistrados y ministros, establecer un tribunal de justicia administrativa o de disciplina judicial, separar la función jurisdiccional de la del Poder Judicial estrictamente, de la administrativa, establecer sanciones, investigaciones para jueces corruptos, establecer plazos para la resolución de las propias demandas o planteamientos que hacen los ciudadanos. Todo eso es el avance de una mejor justicia, porque la justicia nuestra se fue atrofiando. La Constitución establecía que la justicia debía ser pronta, expedita, gratuita. Ninguna de las 3 características tenía.
ni era pronta, ni era gratuita, ni era tampoco expedita. Entonces, estamos dándole un giro completo. Este de la reforma en materia indígena es único en el mundo también. Otorgarles plena autonomía a las comunidades es enorme lo que se está haciendo, y por eso me parece pertinente decirles que estamos en lo correcto. Y las otras 3 reformas, la de Guardia Nacional, es también una reforma profunda, o la de jóvenes construyendo el futuro, reconocerlos jurídicamente, o la de que en materia de salarios mínimos nunca estará el salario mínimo por debajo de la inflación. Es otra conquista para la clase trabajadora. Estas 5, cuando menos, estarán antes de que el presidente concluya su mandato el 1 de octubre. Oiga, doctor, y a ver, retomando el tema de la reforma judicial, yo soy abogada de oficio. Y entre mis colegas, platicando y haciendo un poquito el análisis de que se ha dicho mucho y se ha comparado con la manera en la que en Estados Unidos eligen a los jueces de manera directa, ¿no? Pero allá la diferencia es que tienen que pasar por un examen ante la barra. Sí. Realmente tienen una preparación de colegiado. Entonces lo que todos opinamos es ¿cuál es la finalidad acá? Sí. Aquí también habrá sistemas de evaluación, comisiones de evaluación, que antes de ser seleccionados o antes de ser puestos en la boleta para ser elegidos, tendrán que ser aprobados por este comité de evaluación, tanto en las cámaras como poder legislativo, como en el poder judicial y en el poder ejecutivo, que son los que proponen para ir a la elección. Entonces no habrá ese problema. Seguirá un comité que evalúe. No podrá entrar cualquiera para acabar por ni un amigo incondicional de un político, de un legislador, o de un juez, o del presidente de la República. No, tendrán comités de evaluación para poder, primero un filtro, y luego ir a la elección del voto popular. Porque hay demasiada desinformación. Sí hay, pero es parte de lo que el INE tendrá que hacer una vez que se apruebe la convocatoria por el Senado. El INE tendrá que generar condiciones de información fuera de lo normal para que la población esté enterada que va a votar en junio del año próximo. Hablando de la desinformación, hay campañas maniqueas de la oposición, de que perdimos la libertad, de que ya es comunista el Estado mexicano, y recordé, ahora que veníamos a entrevistar al doctor, de una anécdota familiar que nos contó usted a un grupo de periodistas en Puebla, que yo le encuentro mucha similitud con lo que está pasando ahora, de ahí vienen los comunistas, ahí vienen los comunistas. Regálanos otra vez esa anécdota. Yo les comentaba en alguna presentación de un libro de mi autoría en Puebla, una anécdota de mi abuela Dominga, abuela materna, que era una mujer muy dura y muy fuerte. Y éramos pequeños, no sé, 4, 5, 6 años. Y el susto o la amenaza, si no te portabas bien o si no te dormías temprano, era que iban a llegar los comunistas por nosotros. Y tenían la fama los comunistas que se comían a los niños. Entonces para nosotros era un terror el hablar de comunismo. Para nosotros nos endilgaron en las sociedades antiguas, quizás imbuidas por el sentimiento religioso o por el poder conservador de que el comunismo era malo, que los comunistas eran muy malos. Y entonces ahora vuelve a repetirse esa cantaleta que México va a ser comunista, que ahí vienen los comunistas, que triunfó el comunismo. No es así. Esto que hoy sucedió en México es un proyecto humanista, un proyecto propio que se ha venido construyendo con la voluntad firme del pueblo de México. Por eso se obtuvo esa votación. No se está imitando estrológicamente ningún sistema, ni comunista ni de ningún otro tipo. Es un sistema propio de México, este sistema humanista, que la doctora Claudia Sheinbaum ha definido en distintas ocasiones y en distintos foros de
opinión pública. Entonces, que no se preocupen y que no les asusten con el petate del muerto. No es así, y vamos a generar condiciones para que sea un Estado democrático y un Estado más libre, con libertades y derechos para todos. Oiga, y ahorita con la mayoría calificada que tienen ustedes en Morena, ¿realmente existe oposición hoy en México? Sí, sí hay. Hay una oposición no solo en las cámaras. Aquí se redujo mucho, constituyen el 30%, un poco menos. Pero en las calles hay oposición. En los escritores hay oposición. En autores, en columnistas, en editorialistas y en periodistas hay gente que no coincide con nosotros y se han convertido en una oposición real, quizás hasta más fuerte que la que está dentro de las cámaras. Entonces es bueno para la democracia que haya puntos de vista distintos, que haya disidencia, que haya divergencia. A mí no me asusta eso, porque eso nos hace ser mejores y tener menos errores. Porque si nosotros queremos conservar el apoyo mayoritario que recibimos en las urnas en junio, tenemos que establecer y también generar condiciones de nuevas políticas públicas que ayuden a la población. Más libertad, más derechos, más justicia social, más justicia. Si no lo hacemos así, nos va a castigar el pueblo en las urnas. Por eso es importante ser un país democrático, porque no hay victorias para siempre, ni derrotas permanentes. Siempre estás viendo cómo preservar, conservar y mantener la popularidad, la aceptación y la confianza del pueblo de México. No es gratis y no es fácil tampoco mantenerla. Doctor, en unos días se va Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre recuerdo en 2006, cuando en la casa aquella que tenían como de campaña en la colonia Roma, todo el mundo se fue, y solo Monreal y unos cuantos se quedaron al final. A nosotros los columnistas, los periodistas, luego nos inventamos a lo mejor narrativas o vemos cosas, pareciera que hubo un distanciamiento. Creo que alguna vez nos platicó que sí fue real, pero ahora que va a terminar Andrés Manuel, si hay esa oportunidad, que supongo que la verdad de que usted hable con él a solas, ¿qué le va a decir? No, he hablado ya con él en varias ocasiones, mantengo una relación constante de conversación con él. No, hemos hablado y hemos tenido pláticas, muchas, sobre el devenir histórico y sobre nuestro comportamiento en los últimos 26 años que lo he acompañado. Y las cosas están muy bien, cerramos el ciclo de trabajo político perteneciente al movimiento muy bien, unidos, amigos, con una cortesía y amistad franca con él y su familia, así es de que estamos bien. Él ha dicho que se va a retirar y dice que va a su rancho y tal. Pero del otro lado, los morenistas, los que lo han visto como su líder durante 3 décadas, ¿cómo cree usted que vayan a procesar que ya no esté? El partido está logrando institucionalidad frente a lo que muchos creían, que veníamos de formaciones de grupos distintos, políticamente antagónicos, o una izquierda rupestre o salvaje. Se han topado con una verdad, que el partido se está transformando en un órgano institucional con vida orgánica, con disciplina. Es increíble lo que está ocurriendo en el movimiento. Vean a Gerardo Fernández Noroña, que era un opositor recalcitrante, ahora convertido en presidente de una Cámara y demostrando a propios y extraños comportamiento imparcial en la conducción de la Cámara. Lo mismo sucede en la Cámara de Diputados y lo mismo sucede en todas partes. Entonces estamos aprendiendo a ser un partido institucional, un partido con vida orgánica propia, un partido que vele por los principios republicanos y que el Estado de Derecho sea nuestra norma de comportamiento. Pues le agradecemos muchísimo por su tiempo, su espacio, y esperemos tener otra entrevista. Claro que sí, pronto nos veremos
estaremos en permanente comunicación con ustedes y con Puebla, toda la zona que cubre este espacio. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.